Yo quiero empezar con dos preguntas. Quiero empezar con dos preguntas que quizás pueden que usted ya sepa el significado. ¿Verdad que no? Y la pregunta número uno es: ¿sabe usted cuál es el peor enemigo del hombre? ¿Sabe usted quién es? Si estamos hablando del enemigo, se usa mucho ese término en las guerras. ¿Sí? Aunque yo ampliaba un poquito más en el seminario de matrimonio, decía que la palabra enemigo tiene únicamente esta amplia, que no solamente aquella persona que tú tienes el deseo y quieres hacer un daño o un mal, o llegar al extremo de que tenés un odio contra esa persona y lo que tú quieres es quizás quitarle la vida. Porque el concepto de enemigo es así o no. O sea, cuando tú hablas de alguien que lo tildas como enemigo, estás hablando de alguien que de verdad te cae pero malísimamente mal. ¿Sí o no? O sea, no estás hablando de alguien que tenga un malestar, pero te estás hablando de alguien que en realidad le ha causado un daño, que ha llegado a un punto de tildarlo o clasificarlo o calificarlo como tal, como enemigo. Sí, pero buscando la palabra enemigo, híjole, encontré que no es, que para el concepto de enemigo no es tan amplio, o sea, perdón, no es tan encerrado solo para odiar. ¿Sabe, hermano? El enemigo es aquella persona en la cual tú no estás de acuerdo, ¿verdad? Sí, esa es la enemistad. Como el Señor cuando habló del adulterio, que uno piensa que el adulterio es justamente acostarse con otro hombre, con otra mujer, o sea, tu esposa o tu esposo. El Señor dijo: oíste que fue dicho, y habló del adulterio, pero ahora os digo que con codiciar la adulteraste. Entonces hay conceptos que nosotros creemos de que son tan extremos en que no, nosotros no estoy adulterando con nadie, no me ha acostado con nadie, pero con la vista. Entonces la palabra enemistad tiene en el mismo sentido. No necesariamente tenés que desear tener un sentimiento de odio extremo para que, o el deseo de matar. No. Estoy investigando esa palabra, y esa palabra, enemistad o enemigo, es constante con otro, con tus opiniones, estar en constante confrontación con una persona. ¿Sí? Entonces mi pregunta viene con esa explicación: ¿quién te hace la vida imposible a ti? ¿Quién es el que te ha declarado la guerra a ti? ¿El diablo? ¿Ven que el diablo es el enemigo hacerlo tuyo? ¿Los demonios? ¿Cuántos creen que es el diablo? ¿Cuántos hermanos que creen que es el diablo que te ha declarado la guerra, que te ha tildado como enemigo? ¿Cuántos hermanos que creen que es el diablo? Casi todos. Los demonios, la suegra, el suegro, los jefes, el Estado, los partidos políticos, el Ministerio de Hacienda, los abogados que cobran. Ahí levanta la mano. La esposa, el esposo, está así. Los pastores, los rayos láser de Superman. Mire, hermano, yo tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que ni el diablo, ni sus suegros, ni los pastores, ni cualquier persona que usted ha creído a lo largo de todo este tiempo es un enemigo número uno.
¿sabe quién es el enemigo número uno de usted? El mismo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo estaba instruyendo al joven pastor Timoteo, mucho sea de paso, Timoteo, creo que vamos a empezar con ese libro en enero. Cuando el apóstol Pablo instruye a Timoteo, Timoteo estaba en una situación difícil en su ministerio. Me lo he dicho muchas veces. Como tú te encuentras muchas veces en situaciones complicadas. ¿Estás aquí, iglesia? Entonces, las instrucciones que el apóstol Pablo, que quiero que busque usted su Biblia, busque primero Timoteo, porque tiene que ver esto con Hebreos, lo que vamos a ver. Pero quiero establecer primeramente que usted es de quien más debe de tener cuidado, más que del diablo, más que de los demonios, más que de los pastores, más de que sus jefes, porque el Señor así lo estableció. Y en 1 Timoteo, capítulo número 4, dice en el 11, esto, 4:11, perdóname si lo tiene, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Miren, en otras versiones, el versículo número 16 dice, y sobre todo, y más que cualquier otra cosa, y más que de todos los consejos y la lista que yo te he dado hoy, dice el 16, ten cuidado. ¿De quién? Del diablo. Ten cuidado de los pastores. Ten cuidado de la suegra. Ten cuidado de la suegra. Ten cuidado de los jefes. Ten cuidado del yerno. Ten cuidado de la nuera. Ten cuidado de los partidos políticos, del Estado. Ninguna de esas. El Señor dice claramente, el apóstol Pablo le da la instrucción precisa y termina con la lista a Timoteo y le dice, mira, para que las cosas se arreglen, para que te vaya bien en tu quehacer diario, para que te vaya bien en tu vida familiar, para que te vaya bien en tu vida laboral, para que te vaya bien en tu ministerio, sobre todas las cosas. Ten cuidado de ti mismo. En otras palabras, hermano, ten cuidado de lo que pensás. Ten cuidado de tus pensamientos. Ten cuidado de lo que guardas en tu corazón. Ten cuidado de cómo juzgas. Ten cuidado de las cosas que piensas. Ten cuidado de los valores, cómo valorar a los demás. Ten cuidado cómo señalar a los demás. Entonces concluye el apóstol Pablo con esa palabra. Ten cuidado de ti mismo. Yo lo considero claramente que el verdadero enemigo es uno mismo. Hay otra persona más. Porque ¿quién valora? ¿Y quién actúa sobre la base del razonamiento y del pensamiento? ¿Usted? ¿Sí? El diablo lo que hace es poner la tentación, pero usted decide qué hace. Ahora, estableciendo primeramente que sos tú quien valora, quien toma las decisiones, quien actúa, y las decisiones que tú tomas no solamente tienen efecto en ti mismo, sino que tienen efecto en toda tu familia. Una mala decisión económica, una mala inversión, ¿sí? un mal asocio, etcétera,
no solamente en ti hay efecto, sino que en todos los que te rodean. Ahora, ese no viene siendo el problema, pero sí está establecida qué es lo que debemos de atacar. ¿Sí o no? Vamos claro. Ahora, la pregunta es, ¿quién te puede decir que estás mal o estás bien? Aquí, ¿sí me explico? Ahora, como el problema soy yo mismo y estoy lleno quizás de resentimiento, de prepotencia, de altivez, ¿quién sería el indicado para poder señalarte y decirte, no está bien lo que estás haciendo? Lo que estás haciendo es incorrecto. ¿Sí me explico? ¿Quién puede confrontarte a ti? Tienes que venir a la iglesia porque estás mal. O sea, y preguntarle al Señor, Padre, ¿cómo? Yo fui descartando de la misma manera que las personas que yo creía que eran mis enemigos, fui descartando quienes tienen la suficiente solvencia o autoridad para poder señalar, para poder decirme que está bien o está mal. Entonces empecé, mi esposa no le aguanto muchas veces, perdóname mi sinceridad, no le aguanto muchas veces, porque tenga razón. Quizás la forma de cómo me lo dice no es la correcta, o yo hacia ella. Quizás no hay palabras adecuadas o dulces para poder, quizás hay una mala comunicación, quizás te pasa a ti. Nosotros los pastores, serán Señor los pastores, los que estamos facultados o calificados como para poder señalar tu conducta, para poder decirte erróneamente lo que tú estás haciendo. Y más aquí en el púlpito que yo lo puedo ver a todos, y si yo les señalo, o sea, ¿será o seré yo, en el caso específico de Cefas del Río, facultado para poder decirle a alguno de ustedes, está mal lo que están haciendo? Lo descarté, porque no soy yo el indicado. Quizás puedo tener problemas mejores que tú, o mi carácter no puede ser igual al tuyo, o mi estado de ánimo en cualquier momento no puede estar idóneamente adecuado para poder señalarte a ti. Y lo que podría conseguir con eso es resentirte, porque quizás esta forma la quieres. Mis padres, tus padres, tampoco. Tu jefe, quizás en tu trabajo, pero porque te paga y te tenés que someter obligatoriamente, si no, sencillamente te despiden. Entonces, siendo el problema que yo mismo soy mi peor enemigo por cómo juzgo y encontrar que no hay otra persona calificada para poder señalarme, porque el juzgar, el concepto de justicia es tan diferente, los valores, cómo apreciamos las cosas es tan diferente por la cultura, etc. Entonces yo puedo concluir que no hay ninguna persona que eficaz y efectivamente pueda señalarme el valor. Más si tiene mi esposa, yo soy el proveedor de casa y mi orgullo se apodera de mí, quizás podemos terminar en un gran pleito. Ni los pastores, algunos creen que los pastores son los empleados del pueblo de Dios, porque reciben un sueldo, etc. Yo no sé, los hablan como que son perones de hospicio, o las ellas aquí. Entonces, Señor, ¿cómo entonces alguien puede confrontarme? ¿Verdad que es un problema grave? ¿Y saben por qué grave?
porque yo conmigo mismo tal vez pueda aliviar. Entonces, Señor, por favor, la respuesta. El Señor me dijo sencillamente, ¿sabe quién es el único que puede confrontar a usted? Es Dios el que lo dejó a usted. ¿Pero cómo? Es raro el Señor con voz audible me pueda decir, está mal lo que está haciendo. Es raro. Puede ser quizás por una profecía, pero la eficacia verdadera es a través de eso. A través de la palabra de Dios. Miren, quizás predicar ni ahí puede ser tan efectiva. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? Entonces, es el conjunto de formas, pero establecer claramente es a través de la palabra de Dios. Que tú puedes entender cómo andás. Porque dice en el libro, en el epístola a los Efesios 5:15, por favor, Efesios 5. ¿Quién más de la palabra de Dios puede venir a decirme? Efesios 5:15, está un par de páginas atrás. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, hermanos. ¿Quién más? O sea, ¿quién se puede atrever a ti a decirte que es un necio? ¿Estás aquí? ¿Quién más puede decirte a ti categóricamente o tildarte que es un adúltero o adúltera? ¿Estás aquí? O sea, no hay nadie más que a través de la palabra de Dios escrita, o sea, leída y oída y hablada. Yo no la estoy dando a oír. Porque cuando yo predico desde aquí, yo no voy, este es para vos, este es para vos, este es para vos, este es para vos. No, la palabra de Dios se predica, la palabra de Dios sale, como confrontar a aquellas personas que son ingratas con Dios. ¿Qué sentido? Recibir bendición y hacerte, en otras palabras, el suizo por Dios. ¿Sí? Ya les prediqué de eso. Hay gente que pide, Señor, que no tienen ni para comer, y de repente Dios lo bendice y se la lleva. ¿Quién más puede confrontar? O gente que viene solo a servir una vez cada 3 meses y todavía tienen su privilegio en la iglesia. Estás aquí. O sea, ¿quién más puede confrontarte de esa forma? Es la palabra de Dios. Ahora, si estamos claros, veo mucho movimiento, así que avanza, please. Ahora, pero si estamos entendiendo, y creo que hay un aplauso si está entendiendo, porque ahorita vamos a seguir con el libro de Hebreos. ¿Sí? Porque Hebreos nos está enseñando, no nos está enseñando Hebreos. Hebreos nos está enseñando que la integridad es una de las luchas que tiene quién, el cristiano, contra quién, contra el diablo, contra los pastores o contra quién, contra usted mismo. Por eso que el apóstol Pablo no se equivocó, le dijo, hey, ten cuidado, si hay problemas, pero cuidado, ¿qué haces? Cuidado, ¿qué decís? Cuidado de cómo actúas. Cuidado de cómo o qué haces. Porque ¿cuál fue el problema que hemos estado hablando de los hebreos? Yo quiero que vayamos al libro de Hebreos, al capítulo número 4. Hebreos 4.
versículo 11. Hebreos 4:11. Si lo tienen, un amén. Dice: procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿En cuál reposo? En los reposos que el Señor aquí está hablando durante todo el capítulo 3 y el capítulo 4. En el reposo. Recordemos que hablamos del reposo, de la bendición de Dios. Del domingo pasado, el último domingo que les prediqué, establecimos de que el pueblo de Dios no entró, se quedó en la frontera de Canaán, ¿sí o no? Se quedó en la frontera de Canaán, ¿por qué? Por la incredulidad. Y el ejemplo que pone el escritor sagrado, al quien Dios utilizó en este libro de Hebreos, ¿sí?, nos hace recordar del ejemplo pasado, de cómo el pueblo que salió de Israel quedó a la orilla, allá en la frontera de la bendición. ¿Por qué? Por refugiar, por quejarse, por solo pasar llorando, por dejar a Dios en segundo plano. En otras palabras, hermano, por la incredulidad. Si algo detesta el Señor, más que un adulterio, etcétera, etcétera, es un pueblo incrédulo. Y el Señor se harta de los incrédulos. Amén. Entonces, ¿qué tiene que ver con todo lo que yo les estaba explicando? Tiene que ver con lo que tiene Cristo. El Señor dice en el 12: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí, ojo, y bien, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ojo, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces dice el Señor: ¿cómo se combate? ¿Cómo se confronta la duda, la incredulidad, la necedad, ¿cómo se llama? Ser terco, tercadejo, yo no sé. Terquedad, muchas gracias. ¿Cómo se confronta? Ya estableció usted que el enemigo es usted. Nadie le puede decir nada. Y lo único, y la única persona que puede decirle quién es usted confrontado es el Señor. ¿A través de qué? De la palabra. Ahora, quiero ponerlo en el contexto verdadero. ¿De qué habla? Porque este versículo, ¿quién no se lo puede de memoria? Todo el mundo lo ponemos de memoria. Son los versículos como el eslogan de los cristianos, de los evangélicos. ¿Ya? Como aquel que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, etc. Este versículo donde dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Usted tiene que ver el contexto. Está hablando de la incredulidad. Está hablando de quedarse afuera de las bendiciones. Y está hablando que la única forma de confrontarlo a usted es a través de la palabra de Dios. Pero como el contexto que se está hablando es de una duda, una incredulidad, ¿qué hago con el problema? El contexto de esto es: hermano, ¿qué va a hacer usted después que oye lo que yo le estoy diciendo a usted? O sea, ¿qué va a hacer usted después que lee la palabra de Dios? ¿Sí me explico? O sea, el punto es: ¿qué hace usted? La importancia de responder a la voz de Dios cuando la oímos. ¿Por qué se quedaron los demás? ¿Por qué el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, no entró? Por la duda. Amén. Te lo pongo un ejemplo más claro. Ellos oyeron la palabra.
Ellos recibieron la bendición. Ellos recibieron las promesas. A ellos les fue dicho: los voy a sacar de este estado de servidumbre a la libertad. Los voy a sacar de Egipto, de la oscuridad, a la luz. ¿O no? Se fue. Se les habló la palabra en los momentos adecuados. Se les habló en el momento preciso. Dios llegó en el momento preciso a sacar a Israel del pueblo. Le dijo: he oído el clamor de mi pueblo y he decidido liberarlo. Dios sabe, Dios tiene medida tu dolor, Dios tiene medida la prueba. Dios sabe hasta dónde tú puedes llegar con la prueba que tenés. En otras palabras, hermano, Dios tiene control de tu problema, porque así se los hizo ver a ellos. Y Hebreos lo que está diciendo, y pone el ejemplo a los íntegros, que en los momentos de necesidad vieron los milagros. Hermanos, ellos vieron en realidad cómo el mar se abrió. Ellos vieron que comida caía del cielo. Hay una película de niños que se llama El mundo de las hamburguesas, no sé cómo. ¿Cómo se llama? Yo de hamburguesas ha salido la 2, creo que no sé de qué más. Pero así literalmente la comida les caía del cielo como lluvia. Ellos vieron los milagros. Aquí decía, ellos vieron cómo el agua salió de la roca y cuando tenían la necesidad puntual, el Señor les proveía. El Señor, a través de que oían la palabra, pero veían los milagros. Veían los milagros. O sea, que oyeron, vieron, sintieron, experimentaron lo que hicieron. Y le agregaron fe. Si usted entendiendo, le agregaron fe. Entonces, el punto principal de esto es que Dios te ha confrontado. ¿Estás muriendo? ¿Qué vas a hacer? Si tienes problemas económicos, todos los domingos se te dice y el mal enfrentado. Pero no entendés. La palabra se dice, la oyes. No basta solo oírla, sino que hay que creerla. Y por no creerla, hay que quedar. Y te has quedado donde estás. Amén. Yo tengo fe que Dios te va a levantar el negocio. Amén. Pero tú, mi hermano, creer lo que el Señor te dice. No creas lo que Dios te dice. Creer a lo que es. Aquí. Bien. ¿Y sabe lo bueno de esto? Que no está basado en sentimientos. La Biblia no está basado en estado de ánimo. También la Biblia fue hecha en promesas y verdades. Amén. La Biblia fue escrita en promesas. Lo que les estaba diciendo aquí antes de esto es: ustedes tienen un recurso, un alto. Creer en realidad venir a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero en realidad no crees. ¿Cómo hago para creer? Lo oís, pero ¿qué hago? ¿Sabes cómo es ir a Él? Es buscar tu corazón, es buscar tu servicio, o sea, hacer actos de fe, actuar. Aquí, por eso yo decía, la clave es: ¿qué vas a hacer con lo que estás viviendo? ¿Sí? Está diciendo la palabra de Dios que tu única esperanza es Él. Que tú tienes que poner las esperanzas en tus partidos políticos, que ninguno. Porque mire, hermano, la Biblia no está hecha con un sentimiento, con un estado de ánimo. La Biblia está establecida en verdades. La cosa buena de la palabra de Dios es
que la Biblia no es un producto humano, convertido con actores. Una empresa que no revisa sus metas y la adecua a la realidad no es una buena empresa. ¿Y sabe por qué funciona? Es cambiar. Porque somos humanos, porque las metas son productos humanos, porque las empresas son productos humanos, pero la palabra de Dios no es un producto humano. Por eso, porque no la ha hecho ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Isaías, ni Elías, ni Moisés. Ya la hizo Espíritu Santo. Que si dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí. Ahora, ¿cómo aplica esta parte? ¿Cómo aplica el versículo 12? ¿Qué sucede? ¿Sabe qué pasa? Ya le dije, no basta solo con oír. Debemos de responder con fe. ¿Qué pasa cuando escuchamos? Por eso dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. No hay nada más que pueda penetrar tu ser. Yo le estaba diciendo, Señor, ¿cómo aplico esta parte? Porque dice el alma y el espíritu. Hermanos, hay algo en medio. ¿Sí? Entre el alma y el espíritu. ¿Sabe qué es? La confrontación de la palabra de Dios a tu necesidad. O sea, cuando la palabra de Dios dice que es eficaz y más cortante que espada de doble filo, es porque el milagro, cuando tú oyes o lees, te transforma internamente. No hay nada más que pueda penetrarte como la palabra de Dios. Por eso que algunos de ustedes, cuando estamos viendo el mensaje, lloran. Algunos saltan, otros aplauden. ¿Por qué creen que son esas reacciones del cristiano? Porque cuando oyes la palabra, la eficacia llega hasta lo más profundo de tu interior y es la única que puede cambiar tus pensamientos, tu forma de ser, tu forma de actuar. Por eso es la única que te puede confrontar. No hay nadie más que tenga la eficacia como la misma palabra de Dios para decirte lo bueno o lo malo que tú estás. Porque ese es el actuar. Penetra hasta lo más profundo del corazón. Te cambia tus pensamientos, te confronta, te exhorta. Yo no sé si el Señor te exhorta aquí en amor o sensiblemente. No sé cómo a mí me confronta el Señor. A mí me pega una arrastrada. ¿Cómo? Cuando la niego. Me penetra hasta lo profundo del alma y a veces me hace llorar. A veces no puedo pasar un versículo. Porque es la única que puede decir cómo soy. Cuando trato mal a la gente. Cuando soy bueno. Cuando soy codicioso. Cuando tengo envidia. No hay nadie más que tenga el poder sobrenatural de confortar y decirte que tengo vida de Dios. No. ¿De qué otra forma? ¿De qué otra forma? ¿Por qué lloras? ¿Por qué aplaudís? ¿Por qué salís convencido? ¿Por qué seguís viniendo a este lugar? ¿Ah? El Señor, a través de la palabra de Dios, yo no sé si con amor, con dulzura o con dureza, pero nadie más que Él a través de su palabra tiene la dignidad de señalarlo. Bueno, ¿qué más puede decirte? Sé feliz con lo que te ha dado. ¿Qué más puede decirte? Ese pecado grande. ¿Quién más puede decirte? Agachar la cabeza. Yo les he contado varias veces. Teníamos un negocio en abajo por la bodega San Juan. Estaba creciendo ese negocio.
Y un vecino que tenía un taller enfrente, puso un kiosco que tapaba el negocio de los otros. ¿Y sabe cómo fui yo? A pelear. No creas que con palabras, no, hermano, los vamos a dar a trompones. Vamos a dar a trompones. Yo no estoy hablando sobre 25 años. Hablamos como unos 9 años. Él era pastor, yo del staff pastoral del Señor. Ya me subía yo ayer al Señor. Yo siempre era más cortito. Ya había 3 puntos llenos. Y vive yo. A la mujer, no me dice que yo a la mujer. Ya vertí en el vaso. ¿Y cómo puede ser? Y después que toda mi familia tengo. Bien edificado todo el mundo. Yo decía, y ese es el pastor aquí, no es el pastor. ¿Qué voy a ejecutar? Sí, es espiritual. Y me vas a estar te lo pago y te pago así. Una gran unción que tenía. Y mi mujer, de la poca vez que nada me decía. Y yo esperando, no me pero y hablaba de yo no sé. Ay, ya viste, señor. Sí, mi amor, no, bien vivido. Y le dije, ahorita regreso y lo bajazo, te bajo, te trajo y te lo bajo. Mire, cada dicha no se da un día. Y por allá como cuadro y medio, empieza el Señor. Ya se de una manera que solo Él puede confrontar. Entonces la palabra me penetró lo más profundo de mí, donde el alma y el espíritu y ese paz en medio. O sea, mi alma y el espíritu humano y el alma, mi sentimiento, estaban marcados, dolido, prepotente, altivo. Pero en ese pasa la repente. Mi campeón de pensamiento. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Y nada, le dije que todo el pueblo me mandó a regresar a tu vida. Eso lo explicaba y me dijo, das la vuelta y vas a morir. ¡Ah! ¡Ya! ¡Te arrepiento, Satanás! Y a mí me da la vuelta a la cabeza, nada de los ojos salidos y más rojos. ¡Ah! ¡Compañón! No, de Satanás. Dios. El Santo ya le había hablado, medio risita y... Pregúntale. No estaba hablando conmigo. Esta era la botella. Solo puede ser de Dios. 3 veces, para la tercera vez le digo yo, para la se armó y salió. Veía y más de la sin Jesús. Me suena de hoy. Por eso dice, si mi palabra es de bendición. Mire, la palabra de Dios cuando llega a la siguiente. La palabra llega hasta cuando no llegue el consejo humano. La palabra llega tan profundamente que te revoluciona tu forma de pensar, tu forma de actuar y tu forma de hacer las cosas. La palabra llega tan profundamente a tu entendimiento que te cambia todo. Por eso dice que la palabra es viva, porque te hace vivir diferente, te hace pensar diferente y eficaz, porque nunca
El problema es que tú haces después del mensaje. Los israelitas lo tuvieron. Hermano, 400 años de servidumbre, doblada por los últimos tiempos. Viene la promesa. La oyeron, no sé, ¿verdad? ¿Qué tanto está sufriendo? ¿Qué te está pasando últimamente? ¿Qué es lo que te ha hecho confundirte? ¿Cuántas veces le has echado la culpa a Dios? Has dicho, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué no lo otro? ¿Sabes? No te has puesto a pensar que lo que te ha pasado es peor. Oscar, el fin de semana tuvo dos problemas serios. El domingo sí se partió el dedo. Está bien, vamos a decir que se le partió el dedo. Está, hasta poco mismo se lo hizo el Señor. ¿No? Mire, el domingo, el lunes, venía saliendo de allá por Versalles, no sé qué estaba haciendo, porque yo estaba trabajando del otro lado, pero bueno. Y venía una rastra con hierro y todo, ¡pum! Se lo pasa llevando el pico. Le enseñaban la forma del pico, no. Vean que se le carga como venía de todo el día. O sea, no es nada. Lo que te quiero decir es que la clave está qué tanto le creo yo a Dios y qué tanto hago y no tiro la toalla y regreso atrás con mi sufrimiento. Pregúntale ahorita. Estamos tranquilos. Yo no estoy diciendo que no vas a afligirte, que no vas a llorar. Es lo humano. Es lo humano. Pero cuando ya se traje, gracias a Dios. Ha tenido médico gratis. No. Carga de la voluntad, Dios quiere dinero. Voy a pagar la mitad y hay algunos que le hemos sentado. Lo demás. ¿Qué haces? Cuando oís que actúas, Dios va a proveer. Dios me cuida. Dios me protege. Estás aquí. ¿Qué hago yo? Ese es el glorioso. Si tú dejas que la palabra te diga, si tú actúas sobre la base de lo que lees y oyes, si mi padre y mi madre me dejaran con todo y eso, me recogerá Jehová. No. Y dice, no he visto justo desamparado, ni lo de sentencia que bendiga el pan. Yo te agarro. Y destruye al niño desde pequeño, y aún cuando fuere grande no se apartará de él. Hágase por el amor de Dios. Si miren, mi hijo está mal, puede ser. A Fabricio lo operaron cuando el pueblo de la rodilla, jugando fútbol, dicen que un muchacho debe de pegar, le deshicieron los ligamentos. Vale. Entró a una operación, salió como a las 2 horas. ¿Te acordás de algo? La palabra de Dios hace cirugía. Cuando tú dejas que ella actúe como la operación, los médicos empezaron a hacer yo no sé qué. ¿Sí? No sé qué decían, pero entiendo que le pusieron un tornillo y le pusieron no sé qué cosas más adentro. Pero él salió, pero los médicos hicieron su parte. Y el paciente, por eso los anestesia. Yo creo que no solo para que no le duela, sino para que no se metan en lo que no tienen que meterse. Uno que anda, mire, ¿y qué le va a poner? ¿Y cómo? ¿Y puede usted no puede? ¿Y qué queda? Tienen unos que andan cuestionando. El paciente media vez me dice, vale, ok, le inyectan lo que le inyectan, vamos a contar a 3. 1, te despertás,
ya todo hinchado, todo el mundo ahí viéndote, como que velándote, ¿ya? Pero todo el mundo en el cuarto. ¿Por qué? El médico hace su trabajo y para que nadie lo esté molestando. Y te trastean y te hacen de todo y te ponen. ¿O no? Ni veo qué quiere, ni la cuenta me han dado, pero espero, Señor, que tú seas el proveedor. Miren, así es la palabra de Dios. Yo le puse el nombre, ¿qué es? Le puse, es un extranjero para servir a la tierra. Así me lo puse yo. No intervengas, no te metas, Señor. El extranjero es constituido. ¿Me he fijado? A esos cortes, pero perfecto, tiene que ser. Tiene que llevar su tiempo, el médico 2 horas se trató de afligir, ahora aquí, que va a tener este. Hicieron su trabajo en un tiempo determinado. Estaban las enfermeras, estaba el anestesista, estaba el ayudante del doctor. O sea, yo no podía hacer, yo ni puedo, no soy. ¿Ah? Me hubiera metido ahí, ¿y qué? ¿Qué? Entonces cuando la palabra tiene es un regalo que con bisturí y empieza a contar lo que a él no le gusta. Y porque casi te pasa lo de aquella película mientras dormía, no sé cómo se llama, que de repente no le pegó a la especie. ¡Ay! Sentías todo ahí. ¿Te peor esa película? ¿Ah? De que salía en Star, ¿cómo se llama ese? Bueno, una película que le pegó, le pusieron anestesia, cerró los ojos, pero no lo pusieron y sentía todo. Que sintas el proceso de Dios, al que termine. Si Él sabe lo que está haciendo, Él sabe cómo te estás transformando, Él sabe lo que te está quitando, pero la palabra de Dios es la única que puede hacer esa cirugía de corazón. Es la única que puede penetrar hasta lo más profundo. Es la única que te puede confrontar. Es la única que te puede decir: ya es tiempo que te levantes. ¿Ah? Ya es tiempo que también seguís siendo genio y figura, pero de genio no tenés nada, como dice el pastor Frase, sino que sos el malcriado, dice Frase. Lo dice él, aquellos prepotentes que vienen y necios. Gracias a Dios que gracias a Dios que no lo hizo. Gracias a Dios que no pudo fumar. Gracias a Dios que no es interés, no quiero, bueno, usted aquí está. Esté de buena gana o de mala gana, enojado, contento, la verdad está aquí. Si la querés creer, amén, pero está aquí. Si querés que actúe, está aquí. Si querés que sea efectiva en tu vida, aquí está. No depende de lo que yo sienta o piense. No, es que solo lo que enviamos algo. No, es que quedarme callado siempre y perdonar a mi mujer en todo momento. Y está. No se trata de que hoy tengo mal. Hoy no tengo mal. Así es como Dios. La palabra cuando penetra. ¿Quién más puede decir que está en pecado? Termino con eso. Pasa la alabanza, por favor. Mire el 13. Aquí decía, tenemos caso que el Señor le hablaba. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no se la manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Las aquí decía.
¿Sabían ustedes lo que estaba pasando? El Señor les dijo, no tomen nada de su enemigo. Acá agarra un manto, creo que fue, y los escombros de debajo. De su tienda abrió un hoyo y los mete. Y el pueblo de Dios, la bendición se le fue. Yo creo que la pastora predicó de eso. La bendición y nadie sabía por qué. Habían caído los muros y todo, y de repente una ciudad conquistada que estos tipos los mandados para alcanzar, que es fácil. Y de repente son derrotados. ¿Y qué pasa? El Señor, ¿y qué? El Señor confrontó a Acán, le descubrió el pecado. Nadie más puede decir que estás en pecado, porque Él en su presencia te lo dice a ti. ¿Eso qué quiere decir? Nadie más. Jonás, ¿quién nos confrontó a Jonás? Nadie. El Señor lo persiguió. Estás aquí. Y siguieron dando. Ananías y Zafira, todos pedían, quedémonos como un poquito. ¿Quién nos confrontó? ¿Quién reveló? Algunos creen que contesta. Nadie lo ve. En los humanos no se puede ver. Pero la omnipresencia de Dios